Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1, la advertencia. Javier Bravo estaba de pie en la cocina de su casa en la colonia Chapalita en Guadalajara, observando la lluvia correr por las ventanas mientras su hija de 7 años, Jimena, removía los huevos revueltos en su plato. Apenas había tocado su desayuno, y esos ojos grises, tan parecidos a los suyos, no dejaban de lanzarle miradas con una intensidad que lo incomodaba. «Papá», dijo en voz baja, dejando el tenedor. «No vayas a trabajar hoy». Javier miró su reloj. Tenía una reunión a las 9 con posibles inversores para Bravo y Ferrer Consultoría Estratégica, la firma que había construido desde cero con su mejor amigo, Esteban, durante los últimos 8 años. Faltar no era una opción. «¿Por qué, cariño?», preguntó, arrodillándose junto a su silla. Las pequeñas manos de Jimena se aferraron al borde de la mesa. «Solo quédate en casa, por favor». Su hija siempre había sido sensible, lo que su madre llamaba intuitiva para su edad. Hacía 3 meses, se había negado a subir al coche antes de un viaje familiar, llorando hasta que retrasaron la salida 1 hora. Más tarde se enteraron de que se había producido una colisión múltiple en la autopista exactamente a la hora en que habrían estado allí. Su esposa, Daniela, lo había descartado como una coincidencia. Javier no estaba tan seguro, pero hoy no tenía elección. La cuenta de Ramírez valía 55 millones de pesos, y Esteban se había encargado de la mayor parte de la preparación. Javier necesitaba estar allí para cerrarla. «Estaré en casa para la cena», prometió, besando la coronilla de Jimena. «Podremos ver ese documental sobre el pulpo que querías ver». Su barbilla tembló. «Algo malo va a pasar, papi». «Algo muy malo». Daniela apareció en el umbral de la puerta, con su pelo cobrizo recogido en una coleta descuidada, vestida con pantalones de yoga y una sudadera ancha. A sus 34 años, su esposa de 9 años todavía atraía miradas, pero últimamente parecía distante, distraída. Lo atribuía al estrés de su trabajo como diseñadora gráfica freelance. «Jimena, deja de hacer un drama», dijo Daniela, con un tono más brusco de lo necesario. «Tu padre tiene cosas importantes que hacer». Javier captó algo en los ojos de su esposa. Un destello de algo que no pudo identificar. «Culpa. Miedo». Pasó tan rápido que pensó que lo había imaginado. «Estaré bien, pequeña Jimena», dijo, forzando confianza en su voz. «¿Te lo prometo?». 1 hora más tarde, Javier estaba sentado en la elegante sala de conferencias de su oficina en el centro, revisando la presentación de Ramírez por 3ª vez. Esteban aún no había aparecido, lo cual era extraño. Su socio era muchas cosas: descarado, ocasionalmente imprudente con el dinero, propenso a llevarse el crédito por las ideas de Javier, pero nunca llegaba tarde a las reuniones importantes. El teléfono de Javier vibró. El nombre de Jimena apareció en la pantalla. Se le encogió el corazón. Nunca llamaba durante el horario escolar. «¿Jimena? Papá, ¿ha pasado?». Su voz se disolvió en sollozos. «Deberías haberme escuchado». El teléfono casi se le resbaló de las manos. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?». «Estoy en casa. Olvidé mi permiso para la excursión, así que la profesora me hizo llamar a mamá para que lo trajera». «Pero papá, cuando llegué a casa». Se le cortó la respiración. «Tienes que venir a casa ahora mismo». «¿Tu madre está bien? ¿Estás herida?». «No estoy herida, pero tienes que venir a casa». «Por favor, date prisa». Javier ya estaba en movimiento, cogiendo sus llaves, ignorando las miradas confusas de su asistente mientras pasaba corriendo. El trayecto de 15 minutos lo hizo en 8, su mente repasando un sinfín de posibilidades. Un robo, un accidente, una emergencia médica. Nunca la verdad. Dejó el coche en marcha en la entrada, irrumpió por la puerta principal para encontrar a Jimena de pie al pie de la escalera, pálida como la leche, su pequeño cuerpo temblando. «Jimena, ¿qué?». Señaló hacia arriba con una mano temblorosa, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Oí ruidos en tu habitación. Pensé que tal vez mamá se había caído o algo, así que fui a ver». Las piernas de Javier se movieron por instinto, subiendo las escaleras de 2 en 2.
La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Ahora podía oírlo. Voces bajas, movimiento, los inconfundibles sonidos de la intimidad. Empujó la puerta para abrirla. Daniela y Esteban se quedaron helados, un enredo de sábanas y culpa. El rostro de su esposa perdió todo el color. Su mejor amigo, su socio, el hombre que había sido el padrino de su boda, que era el padrino de Jimena, tuvo la audacia de parecer molesto por la interrupción. El mundo se tambaleó. 8 años de amistad, 9 años de matrimonio. Todo ello borrado en un solo instante. Javier, jadeó Daniela, agarrando la sábana contra su pecho. Yo. Nosotros no. ¿Cuánto tiempo? Su voz salió inquietantemente tranquila, una fina capa sobre la rabia volcánica que crecía en su pecho. Esteban se sentó, pasándose una mano por su pelo oscuro con la misma confianza despreocupada que mostraba en las reuniones con clientes. Mira, compadre, tenemos que hablar de esto racionalmente. ¿Cuánto tiempo? Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. 2 años. 2 años. 730 días de mentiras. De volver a casa y que una esposa le besara al saludar mientras su cuerpo aún llevaba la marca de otro hombre. De trabajar codo con un amigo que estaba destruyendo sistemáticamente su vida. Fuera, dijo Javier en voz baja. Los dos. Ahora. Capítulo 2. Las profundidades de la traición. Daniela se vistió con manos temblorosas, su bravuconería anterior desmoronándose. Javier, por favor, tenemos que hablar de esto. Piensa en Jimena. No te atrevas a decir su nombre. Las palabras salieron como hielo. No tienes derecho a usar a nuestra hija como escudo. Esteban se vestía con una lentitud exasperante, su expresión cambiando de la de alguien pillado con las manos en la masa a algo más calculado. Javier reconoció esa mirada. Era la misma que Esteban ponía cuando planeaba su siguiente movimiento en una negociación. No estás pensando con claridad, dijo Esteban. Tomemos todos un respiro y discutamos esto como adultos. ¿Adultos? Javier se rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Quieres hablar de comportamiento adulto? Lárgate de mi casa antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Después de que se fueran, con Esteban deteniéndose en la puerta como si fuera a decir algo más, pero pensándoselo mejor, Javier encontró a Jimena acurrucada en el sofá del salón, con los brazos alrededor de las rodillas. Se sentó a su lado, atrayéndola a su regazo como hacía cuando era más pequeña. Siento que hayas tenido que ver eso, nena. Se va a ir mamá. La voz de Jimena era pequeña, ahogada contra su pecho. Todavía no lo sé, pero pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. ¿Te lo prometo? Se quedaron así durante mucho tiempo mientras la mente de Javier comenzaba a pasar del shock inicial a algo más analítico. A esto se dedicaba. Evaluar crisis, identificar patrones, desarrollar estrategias. Había construido una carrera entendiendo el comportamiento y la motivación humanos. 2 años. Eso significaba que la aventura había comenzado más o menos cuando Bravo y Ferrer consiguieron su primer gran cliente corporativo. Más o menos cuando Daniela se había vuelto de repente comprensiva con sus largas horas de trabajo. Más o menos cuando Esteban había sugerido ampliar el negocio, lo que requirió que Javier pidiera un préstamo importante utilizando su casa como garantía. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad nauseabunda. Su teléfono sonó. Óscar Montes, su abogado y uno de sus pocos amigos de verdad. Acabo de recibir una llamada muy interesante de Esteban Ferrer, dijo Óscar sin preámbulos. Quiere discutir la disolución de la sociedad y afirma que has estado cometiendo irregularidades financieras. Javier, ¿qué demonios está pasando? La sangre de Javier se heló. Estaré en tu oficina en 30 minutos. Llamó a Leticia Dávila, su vecina anciana, para que cuidara de Jimena. Leticia llegó en cuestión de minutos, su rostro curtido arrugándose de preocupación al ver el estado de ambos. Ve a hacer lo que tengas que hacer, dijo en voz baja. Jimena estará a salvo conmigo. La oficina de Óscar Montes tenía vistas al río Santiago. El abogado rondaba los 50, de mente aguda y vestimenta impecable, con el pelo plateado y la constitución de alguien que había sido atleta universitario.
Había sido el abogado del padre de Javier antes de que éste muriera de cáncer 5 años atrás. Siéntate, ordenó Óscar, señalando una silla de cuero. Empieza por el principio. Javier se lo contó todo, la aventura, el momento, sus crecientes sospechas sobre las motivaciones de Esteban. Óscar escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más sombría. He consultado los registros de la sociedad mientras venías, dijo Óscar, girando el monitor de su ordenador hacia Javier. ¿Mira esto? La pantalla mostraba una serie de transferencias financieras de la cuenta de operaciones de Bravo y Ferrer a una LLC recién formada. El nombre de la empresa hizo que a Javier se le revolviera el estómago, Grupo Consultor Ferrer. Ha estado desviando dinero durante 6 meses, continuó Óscar. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. ¿Y ves esto? Ha estado haciendo que nuestros clientes comunes firmen contratos modificados con cláusulas que les permiten transferirse a una empresa sucesora con una penalización mínima. Está planeando robar el negocio. Las palabras salieron planas, sin emoción. Esa es mi evaluación. Y basándome en el momento de su llamada, diría que está acelerando su calendario. Probablemente no esperaba que te enteraras de la aventura hasta dentro de unos meses. La mente de Javier iba a toda velocidad. Esteban tenía acceso a todo, listas de clientes, metodologías propias, marcos estratégicos que Javier había pasado años desarrollando. La cláusula de no competencia en su acuerdo de sociedad tenía una laguna que Esteban había insistido en añadir hacía 3 años. En ese momento, Javier había pensado que era paranoia por quedarse fuera de la industria si las cosas salían mal. Ahora entendía que era premeditación. Hay más, dijo Óscar con gravedad. El préstamo que pediste hace 6 meses para ampliar la oficina. Esteban te añadió como único garante. Si el negocio fracasa, eres personalmente responsable de 15 millones de pesos. Eso no es lo que yo firmé. ¿Estás seguro? Porque el documento presentado en el banco tiene tu firma. Javier cerró los ojos. Había firmado docenas de documentos ese mes durante la expansión. Esteban siempre se había encargado de los detalles administrativos mientras Javier se centraba en la estrategia y las relaciones con los clientes. Hubiera sido fácil colar un acuerdo alterado. Lo ha planeado todo a la perfección, dijo Javier en voz baja. Seducir a mi mujer, destruir mi matrimonio, robar mi negocio y dejarme sepultado bajo las deudas. Es diabólico, coincidió Óscar. Pero esto es con lo que no contaba, contigo siendo tú. Eres la mejor mente estratégica que he visto nunca, Javier. Si alguien puede superarlo, eres tú. Javier se levantó, caminando hacia la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, convirtiendo Guadalajara en una mancha de acuarela. Su reflejo le devolvía la mirada. Un hombre que había construido toda su vida adulta sobre la confianza y la colaboración, ahora enfrentado a los escombros de todo en lo que creía. Pero bajo la devastación, algo más se estaba cristalizando, una claridad fría y calculadora. Óscar, necesito que hagas algo por mí, dijo. No respondas a la llamada de Esteban todavía. Dale largas, dile que necesitas revisar documentos. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Esteban ha pasado 2 años preparando su crimen perfecto. Es hora de que le enseñe lo que un verdadero estratega puede hacer. Capítulo 3. La mano oculta. Esa noche, con Jimena durmiendo en casa de Leticia Dávila, Javier se sentó en el despacho de su casa e hizo lo que mejor se le daba, analizar el campo de batalla. Esteban Ferrer, 36 años, creció en la riqueza pero despilfarró la mayor parte de su herencia en malas inversiones antes de conocer a Javier en un programa de MBA 10 años atrás. Carismático, persuasivo, pero fundamentalmente inseguro. Resentía el talento natural de Javier para leer a las personas y las situaciones, aunque dependía de él para construir su negocio. Daniela Bravo, de soltera Lugo, 34 años, provenía de una familia de clase trabajadora de Querétaro. Su madre, Esperanza Flores, había criado a 3 hijas sola después de que el padre de Daniela las abandonara. Daniela siempre había sido sensible con el dinero, con el estatus. ¿Cuándo se había convertido esa inseguridad en una oportunidad para Esteban? Javier buscó fotos antiguas en su ordenador, fiestas de la empresa, vacaciones, celebraciones de cumpleaños de Jimena.
Estudió el lenguaje corporal de Esteban y Daniela en cada imagen, buscando el momento en que había comenzado la aventura. Allí, una foto de la celebración del 5º aniversario de la empresa. La mano de Esteban en la parte baja de la espalda de Daniela, su cuerpo inclinado hacia él, las microexpresiones de intimidad. Javier había estado dando un discurso, de espaldas a ambos. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar del futuro de Jimena. De hacer esto de la manera correcta. Daniela, usando ya a su hija para manipularle. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Este de Esteban. El negocio se va a poner feo. Arreglemos esto profesionalmente. Estoy dispuesto a comprar tu parte por 3.5 millones de pesos. 3.5 millones de pesos por una empresa valorada actualmente en más de 55 millones. Era un insulto. También era un error. Esteban había mostrado sus cartas demasiado pronto, revelando su desesperación. Eso significaba que había algo que Javier aún no sabía, algún plazo que impulsaba el calendario de Esteban. Javier abrió su portátil y empezó a investigar. Él había construido los sistemas de Bravo y Ferrer, tenía acceso a todo. Si Esteban pensaba que cambiar unas cuantas contraseñas le detendría, había subestimado a su oponente. 3 horas más tarde, Javier se recostó en su silla, con una sonrisa sombría en el rostro. Lo había encontrado. Esteban había estado cortejando a inversores para Grupo Consultor Ferrer durante meses, pero el capital estaba condicionado a que adquiriera la lista de clientes y las metodologías de Bravo y Ferrer de forma legítima, es decir, a través de una compra o disolución que no desencadenara demandas. El compromiso de los inversores expiraba en 30 días. Pero había más. Esteban había hecho promesas que no podía cumplir, exagerando el valor de la empresa, su papel en las grandes victorias con clientes. Incluso había falsificado la firma de Javier en testimonios para los inversores. Si esos inversores descubrían la verdad, Esteban no solo perdería el acuerdo, sino que se enfrentaría a cargos de fraude. Y Daniela, Javier encontró mensajes entre ellos, dejados descuidadamente en el almacenamiento en la nube de Esteban. Ella lo sabía todo. Más que eso, había ayudado activamente, usando sus habilidades de diseño gráfico para crear documentos y presentaciones falsas para las propuestas de Esteban a los inversores. Habían sido socios en todos los sentidos de la palabra. Las manos de Javier temblaron al leer los mensajes. En uno, Daniela escribió: todavía no sospecha nada. Es tan confiado que es casi patético. Una vez que tengas la empresa, podremos solicitar el divorcio y de todos modos me quedaré con la mitad de todo. Entonces estaremos listos. La respuesta de Esteban: eres brillante. Estaremos en Tulum el año que viene por estas fechas, y él estará ahogado en deudas. Justicia poética por actuar siempre como si fuera más listo que los demás. Las palabras dolieron más que la propia aventura. Esto no era pasión o debilidad. Era crueldad calculada. Javier cerró el portátil y se dirigió a su mueble bar, sirviéndose 3 dedos de whisky. No lo bebió. En su lugar, se quedó mirando el líquido ámbar, pensando en su padre. Mauricio Bravo había sido un ingeniero civil que había construido puentes en 3 continentes. Pero su verdadera especialidad había sido comprender las debilidades estructurales, los pequeños defectos que, bajo la presión adecuada, harían colapsar todo un sistema. Toda estructura tiene un punto de ruptura, solía decir su padre. La clave es saber dónde aplicar la fuerza. Javier había construido una carrera sobre ese principio. Había ayudado a las empresas a identificar sus debilidades estructurales, les había enseñado a reforzar las vulnerabilidades antes de que los competidores pudieran explotarlas. Ahora era el momento de aplicar esas mismas habilidades a un tipo diferente de estructura. Esteban y Daniela habían construido su traición sobre varios pilares clave: el secreto, el momento oportuno, el apalancamiento financiero y la esperada devastación emocional de Javier. Si se eliminaban esos pilares, todo se derrumbaría. Pero tenía que hacerse con cuidado, estratégicamente. Javier sacó un cuaderno de papel, no digital, nada que pudiera ser rastreado o hackeado, y comenzó a escribir. En la parte superior de la página, escribió una palabra: arquitecto. Eso es lo que realmente siempre había sido, no solo de edificios o negocios, sino de resultados.
Había pasado 10 años aprendiendo a diseñar escenarios en los que los clientes salían victoriosos mientras sus competidores ni siquiera entendían lo que había sucedido. Ahora arquitectaría algo completamente diferente. No solo venganza, justicia. Al amanecer, tenía el esquema. Requeriría precisión, paciencia, la voluntad de sufrir a corto plazo para obtener la victoria a largo plazo. Pero primero, necesitaba aliados. Cogió su teléfono e hizo 2 llamadas. La primera a Óscar Montes. Necesito que solicites una auditoría forense de Bravo y Ferrer. Haz que parezca que estás construyendo un caso para mi defensa, pero quiero que todo quede expuesto. La segunda a un viejo amigo de su programa de MBA, Tomás Medina, que ahora trabajaba como investigador privado. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Esteban Ferrer. Historial financiero, relaciones, debilidades. Y necesito que no quede registro oficial. Tomás guardó silencio por un momento. Esto no es propio de ti, Javier. No, asintió Javier. No lo es. Pero estoy aprendiendo. Colgó y volvió a mirar el cuaderno. 9 pasos. 9 movimientos que desmantelarían todo lo que Esteban y Daniela habían construido, dejando a Javier y Jimena a salvo. El juego había comenzado. Capítulo 4. Grietas en los cimientos. Tomás Medina llegó a casa de Javier 3 días después con un sobremanila lo suficientemente grueso como para ser una novela. El investigador privado era un hombre compacto, de ojos atentos y el comportamiento metódico de alguien que se ganaba la vida descubriendo secretos. ¿Estás seguro de que quieres leer esto?, preguntó Tomás, dejando el sobre en la mesa de la cocina. Algunas cosas, una vez que las sabes. Estoy seguro. Tomás asintió y se fue sin decir una palabra más. Javier esperó a que Jimena estuviera en la escuela para abrir el sobre. La primera sección cubría las finanzas. A pesar de la apariencia de éxito, los trajes caros, el coche deportivo, el apartamento con vistas al lago, Esteban estaba ahogado en deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales de fuentes dudosas, pérdidas de juego en el casino local que ascendían a más de 2,5 millones de pesos en el último año. La aventura con Daniela no era solo por deseo o traición. Esteban necesitaba dinero desesperadamente, y Bravo y Ferrer representaba su única salida. El acuerdo con los inversores era su salvavidas. Sin él, la gente a la que debía dinero vendría a cobrar. La segunda sección detallaba las otras relaciones de Esteban. Había una cadena de aventuras, una solapándose con la siguiente, incluida una con una mujer llamada Rebeca Hoyos, que resultaba estar casada con uno de los mayores inversores de Esteban. Javier estudió la foto de Rebeca. Era hermosa de una manera calculada, mechas caras, ropa de diseño, el tipo de mujer que usaba su apariencia como moneda de cambio. Según las notas de Tomás, ella y Esteban llevaban viéndose 4 meses, reuniéndose en hoteles mientras su marido viajaba por negocios. La tercera sección era sobre Daniela. Su negocio de diseño gráfico estaba fracasando. Había perdido a sus 3 clientes más importantes en los últimos 6 meses, no había conseguido nuevos trabajos y estaba atrasada en los pagos del préstamo de su negocio. El préstamo que había pedido sin decírselo a Javier, usando documentos falsificados que mostraban su consentimiento. Habían estado planeando esto durante mucho tiempo, y se habían vuelto descuidados, desesperados. El teléfono de Javier sonó. Óscar Montes. La auditoría forense ha revelado algo interesante, dijo el abogado. Esteban ha estado haciendo pagos a alguien llamado Kevin Grijalva. ¿Te suena ese nombre? La sangre de Javier se heló. Es un intermediario de negocios. Se especializa en adquisiciones hostiles y disoluciones corporativas. Bueno, según estos pagos, Esteban lo contrató hace 8 meses, mucho antes de que todo esto saliera a la luz. 8 meses. Eso fue 2 meses antes de que Javier pidiera el préstamo para la expansión. Esteban había estado planeando la destrucción de su sociedad antes incluso de que hubiera una sociedad que destruir. Hay algo más, continuó Óscar. Grijalva tiene una reputación. No solo facilita adquisiciones legales. Ha sido investigado 2 veces por fraude, una por intimidación de testigos. Los cargos nunca prosperaron, pero el patrón es claro. ¿Estás diciendo que Esteban contrató a un criminal para que le ayudara a robar mi empresa?
Estoy diciendo que estás tratando con alguien más peligroso que un simple adúltero y malversador. Ten cuidado, Javier. Después de colgar, Javier se sentó a sopesar las implicaciones. Esteban no solo estaba desesperado. Estaba trabajando con gente que no seguía las reglas. Eso cambiaba el juego por completo, pero también presentaba una oportunidad. Javier pasó la semana siguiente ejecutando la primera fase de su plan, la documentación. Reunió cada prueba de la malversación de Esteban, cada firma falsificada, cada documento alterado. Creó copias de seguridad redundantes almacenadas en múltiples ubicaciones seguras. Si Esteban intentaba destruir las pruebas, se encontraría con las manos vacías. Simultáneamente, Javier comenzó a interpretar el papel del marido derrotado. Le envió un mensaje de texto a Daniela. Deberíamos hablar sobre los acuerdos de custodia. No quiero que esto se ponga feo. Su respuesta llegó de inmediato. Gracias por ser razonable. Sé que esto es difícil, pero es por el bien de todos. Podemos criar a Jimena juntos maravillosamente. La audacia de aquello casi le hizo reír. Realmente pensaba que había ganado. A Esteban le escribió: hablemos de la compra de mi parte. Quiero terminar con esto. La respuesta de Esteban fue magnánima. Me alegro de que estés siendo maduro con esto. Ambos podemos seguir adelante. Haré que Grijalva prepare los papeles. Perfecto. Que pensaran que estaba roto, derrotado, listo para rendirse. Que se sintieran cómodos en su victoria. Mientras tanto, Javier hizo otra llamada. Esta vez a Federico Dávila, el sobrino de Leticia, que trabajaba como periodista de investigación para El Informador. Se encontraron en una cafetería del centro, con la lluvia cayendo sobre las ventanas. Necesito enseñarte algo, dijo Javier, deslizando una memoria USB por la mesa. Pero no puedes publicarlo todavía. No hasta que te dé la señal. Federico examinó la memoria con la mirada escéptica de alguien que ha sido engañado por sus fuentes antes. ¿Qué hay ahí? Pruebas de fraude corporativo, malversación y conspiración. Nombres que reconocerás. Una historia que lanzará tu carrera. ¿Por qué esperar? Porque el momento lo es todo. Si lo publicas demasiado pronto, los implicados se dispersarán, destruirán pruebas, se declararán víctimas. Espera mi señal y los tendrás atrapados sin escapatoria. Federico se guardó la memoria. Estás jugando un juego peligroso, Javier. No, corrigió Javier. Estoy terminando uno que otro empezó. Simplemente soy mejor en esto que ellos. Capítulo 5. Engaño estratégico. 2 semanas después del descubrimiento, Javier se sentó frente a Kevin Grijalva en la oficina del hombre en el centro. Grijalva rondaba los 50, vestido impecablemente y con la sonrisa vacía de un depredador profesional. Sobre su escritorio había un acuerdo de compra que transferiría la parte de Javier en Bravo y Ferrer a Esteban por 3.5 millones de pesos. Esto es muy justo dadas las circunstancias, dijo Grijalva con suavidad. El señor Ferrer está siendo generoso. Javier hojeó el documento. Era una obra maestra de manipulación legal, firmarlo le dejaría sin nada mientras absolvía a Esteban de cualquier fechoría. También anularía la cláusula de no competencia para Esteban mientras que a Javier le obligaría a una restricción de 5 años. Me gustaría que mi abogado revisara esto, dijo Javier con calma. La sonrisa de Grijalva se tensó. Por supuesto, pero la oferta del señor Ferrer expira en 72 horas. Después de eso, me temo que los términos podrían volverse menos favorables. ¿Es eso una amenaza, señor Grijalva? Simplemente una realidad empresarial. Tienes una deuda considerable, un negocio fallido, un divorcio complicado en el horizonte. A veces, la jugada inteligente es saber cuándo retirarse. Javier se levantó, dejando los documentos sin firmar sobre el escritorio. Ya me pondré en contacto. Afuera, llamó a Óscar. Se están desesperando, lo que significa que estamos cerca. ¿Cerca de qué? De que cometan un error del que no puedan recuperarse. La siguiente fase requería sutileza. Javier comenzó a contactar a los clientes clave de Bravo y Ferrer, no para hablar mal de Esteban, sino para tener conversaciones informales sobre el futuro de la empresa.
Expresó su preocupación por los cambios estructurales y las nuevas direcciones estratégicas que podrían no alinearse con los mejores intereses del cliente. No mintió. No acusó. Simplemente plantó semillas de duda. En cuestión de días, 2 clientes importantes llamaron a Esteban para expresar su preocupación por los rumores de disolución de la sociedad. Esteban, a su vez, tuvo que acelerar su calendario con los inversores, adelantando el lanzamiento de Grupo Consultor Ferrer antes de haber asegurado a todos los clientes necesarios. Presión. Esa era la clave. Aplicar presión en los puntos correctos, y la gente comete errores. Mientras tanto, Javier llevó a cabo su propia investigación sobre Rebeca Hoyos. Descubrió que no solo tenía una aventura con Esteban, también era socia de su marido con autoridad para firmar en todas las cuentas de inversión. El marido, Julián Pardo, era un promotor inmobiliario que había ganado millones vendiendo propiedades durante la recuperación del mercado. Según la investigación de Tomás Medina, Pardo era notoriamente celoso y tenía un temperamento que le había llevado a clases de control de la ira 2 veces. Javier redactó un correo electrónico anónimo a Julián Pardo. No contenía acusaciones, solo una simple pregunta: ¿la inversión de su esposa en Grupo Consultor Ferrer representa un conflicto de intereses? Podría valer la pena tener una conversación con ella. No lo envió todavía. Esa carta se jugaría en el momento exacto. En casa, Daniela había comenzado a presionar para iniciar los procedimientos formales de divorcio. Se había mudado a un hotel, alegando que necesitaba espacio para procesar todo. En realidad, se estaba quedando con Esteban en su apartamento. Deberíamos empezar a pensar en vender la casa, le dijo a Javier durante un café. Habían acordado reunirse en lugares públicos por el bien de Jimena. Es demasiado grande para ti y Jimena solos, y necesitaré mi parte del capital. La casa está a mi nombre, señaló Javier. El pago inicial provino del seguro de vida de mi padre. La expresión de Daniela se endureció. Jalisco es un estado de bienes gananciales. Tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos construido juntos. ¿Incluyendo tus deudas empresariales? ¿El préstamo que pediste sin mi conocimiento? Ella palideció. No sé de qué estás hablando. Claro que no. Bebió un sorbo de su café. Estoy seguro de que todo saldrá a la luz en la fase de descubrimiento de pruebas. Se levantó para irse, luego se detuvo. Por cierto, ¿cómo va la nueva empresa de Esteban? He oído que los compromisos de los inversores pueden ser volubles. La mirada en su rostro le dijo todo. Sabía que estaban en terreno inestable. Bien. Esa noche, Jimena le hizo una pregunta que lo dejó helado. Papá, ¿eres el malo o el bueno? ¿Qué quieres decir, cariño? Levantó la vista de su libro para colorear. En tu cabeza, siempre estás planeando algo. Lo noto. Pero no sé si estás planeando cosas buenas o malas. Javier se arrodilló a su lado. Estoy planeando asegurarme de que tú y yo estemos bien. Eso es todo lo que importa. ¿Pero qué hay de mamá? Eligió sus palabras con cuidado. Tu mamá tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia. Me estoy asegurando de que esas decisiones tengan consecuencias. ¿Tiene sentido? Jimena lo pensó, luego asintió. Como cuando mentí sobre romper tu taza de café y me hiciste hacer tareas extra. Algo así, pero más grande. Vale. Mientras no seas malo solo por ser malo. Papá, ¿puedo decirte algo? ¿Siempre? Sabía que algo malo iba a pasar ese día, pero no fue un sueño ni nada. Simplemente lo sentí, como un dolor de estómago pero en mi cabeza. Eso me hace rara. Javier la abrazó. Eso te hace especial. Y estabas tratando de protegerme. Debería haberte escuchado. ¿Me escucharás la próxima vez? Siempre, prometió. Esa promesa se pondría a prueba antes de lo que esperaba. Capítulo 6. La trampa se cierra. La llamada llegó a las 2 de la madrugada a Tomás Medina. Su voz era urgente. Javier, alguien ha entrado en tu oficina. La policía está allí ahora. Javier se vistió y salió conduciendo en cuestión de minutos, con la mente a toda velocidad. El robo era o bien legítimo, alguien detrás del equipo informático, o un intento deliberado de destruir pruebas.
Llegó y encontró a 2 policías hablando con el guardia de seguridad nocturno del edificio. La puerta de la oficina había sido forzada, pero sorprendentemente, poco parecía haber sido alterado. El equipo informático seguía en su sitio. Lo único claramente objetivo, el archivador donde Javier guardaba copias físicas de documentos empresariales clave. Sabían lo que buscaban, observó la oficial al mando, Sandra Valdés. Rondaba los 30, de mirada aguda y con el comportamiento cuidadoso de alguien que había visto demasiados crímenes como para sorprenderse de la naturaleza humana. Esto no fue un robo al azar. No, asintió Javier. No lo fue. La oficial Valdés lo estudió. ¿Sabe quién hizo esto? Tengo sospechas, pero nada que pueda probar. ¿Quiere compartir esas sospechas? Javier lo consideró. Acusar a Esteban sin pruebas parecería las amargas acusaciones de un marido engañado, pero plantar la semilla en la mente de las fuerzas del orden podría ser útil más tarde. Mi socio y yo estamos en medio de una disolución contenciosa. He estado documentando algunas irregularidades en nuestros registros financieros. Estas eran copias de esos documentos. Corrigió Valdés, señalando el archivador vacío. Asintió Javier. Afortunadamente, creo en la redundancia. No mencionó que los documentos en ese archivador eran señuelos, formularios anticuados y papeleo irrelevante. Las pruebas reales habían sido digitalizadas y respaldadas hacía meses. Que Esteban pensara que había ganado esta ronda. Pero Valdés era más lista de lo que él esperaba. Señor Bravo, voy a darle un consejo. Sea lo que sea que esté planeando, sea cual sea el juego que se traiga con su socio, asegúrese de mantenerse en el lado correcto de la ley. La venganza tiene una forma de hacer que la gente haga estupideces. Agradezco la preocupación, oficial, pero no estoy interesado en la venganza. ¿No? ¿En qué está interesado? En la justicia, dijo Javier simplemente. Hay una diferencia. De vuelta en casa, Javier envió un mensaje cuidadosamente redactado a Esteban. Sé lo que hiciste. Esto se ha acabado. La respuesta de Esteban llegó en minutos. No sé de qué hablas, pero quizás deberíamos vernos cara a cara. Aclarar las cosas. Acordaron encontrarse en un lugar neutral, el bar del vestíbulo del Hotel Riu Plaza. Javier llegó temprano, tomó una mesa en una esquina desde donde podía ver toda la sala. Cuando Esteban entró, Javier apenas reconoció a su antiguo amigo. El hombre parecía demacrado, su confianza habitual reemplazada por algo más desesperado. Tienes un aspecto terrible, observó Javier mientras Esteban se sentaba. Sí, bueno, el allanamiento de morada no es mi habilidad habitual. Tuve que contratar gente. Esteban pidió un whisky. Has hecho esto muy difícil, Javier. ¿Que yo lo he hecho difícil? Seduces a mi mujer, malversas fondos de nuestra empresa e intentas culparme de fraude. No me dejaste otra opción. La voz de Esteban se elevó, luego bajó cuando los clientes cercanos se giraron a mirar. Tú, con tu mente estratégica perfecta, tu talento natural. ¿Sabes lo que es eso? Estar siempre a la sombra de alguien, que los clientes te digan que en realidad quieren trabajar con el listo. Así que esto es por tu ego. Es por supervivencia. Estoy ahogado en deudas, Javier. La gente a la que debo dinero no es del tipo que espera planes de pago. Grupo Consultor Ferrer se suponía que iba a salvarme. ¿Se suponía? Javier captó el tiempo pasado. La mandíbula de Esteban se tensó. Tus pequeñas conversaciones con nuestros clientes los han asustado. La mitad está reconsiderando sus contratos y los inversores se están echando para atrás porque oyen rumores de que el negocio se basa en metodologías robadas. Imagínate. Estás destruyéndolo todo. No solo para mí, sino también para Daniela. Teníamos planes, un futuro. Deberías haber pensado en eso antes de decidir quemar mi vida. Esteban se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro peligroso. Firma el acuerdo de compra, Javier. Coge tus 3.5 millones de pesos y lárgate, porque si no lo haces, las cosas se van a poner muy desagradables para ti. Kevin Grijalva tiene contactos. Puede hacer de tu vida un infierno. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo.
Como amigo. Javier se rió, un sonido frío. Dejamos de ser amigos hace 2 años. Simplemente te olvidaste de decírmelo. Se levantó para irse. Esteban le agarró del brazo. Te crees muy listo, pero no eres el único que puede jugar a estos juegos. No, asintió Javier, soltándose. Pero soy el único que los gana. Mientras salía, Javier envió 2 mensajes. El primero a Julián Pardo, el correo electrónico anónimo sobre la implicación de Rebeca con Esteban, junto con una foto que Tomás había obtenido de ellos entrando juntos en un hotel. El segundo a Federico Dávila, prepárate. La historia sale en 72 horas. La fase final estaba comenzando. Capítulo 7, Demolición controlada. La respuesta de Julián Pardo al descubrir la infidelidad de su esposa fue volcánica y pública. En 24 horas, había retirado todos los compromisos de inversión de Grupo Consultor Ferrer, congelado el acceso de Rebeca a sus cuentas conjuntas y solicitado el divorcio. Pero lo más importante, había empezado a hacer preguntas. Preguntas sobre a dónde había ido su dinero, qué promesas había hecho Esteban, qué había estado firmando exactamente Rebeca durante sus reuniones de negocios con Esteban. Una auditoría independiente reveló que Rebeca había estado canalizando el capital de inversión de Pardo a Esteban antes de lo previsto, sin la debida documentación ni supervisión. Parecía menos una inversión empresarial legítima y más un blanqueo de capitales. De repente, Esteban no solo tenía inversores enfadados. Tenía la atención de los investigadores federales. Javier lo observó todo desde la distancia. Cada pieza cayendo en su lugar con la precisión de una secuencia de demolición. Lo había diseñado de esa manera, sin hacer nada ilegal directamente, pero creando las condiciones para que las propias acciones de Esteban lo destruyeran. Daniela llamó, aterrorizada. Javier, tienes que hacer algo. Están investigando a Esteban. Creen que estuve implicada en el fraude. ¿Lo estuviste? Silencio. Ayudé con algunos documentos, admitió. Gráficos, presentaciones. No sabía que estaba mintiendo a los inversores. ¿No lo sabías? Mira, tenemos que hablar de proteger a Jimena. Si esto va a juicio, Jimena está protegida. Me tiene a mí. De lo que tienes que preocuparte es de protegerte tú. Colgó. Óscar Montes llamó 1 hora después. Kevin Grijalva acaba de contactarme. Quiere negociar un acuerdo. Anularán el acuerdo de compra y dividirán los activos de liquidación de la empresa al 50/50 si aceptas no presentar cargos penales contra Esteban. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le transmitiría el mensaje? Javier, es un buen trato. Te llevas casi 27 millones de pesos. Liquidas tus deudas y te vas limpio. ¿No? ¿No? Esto no es por el dinero, Óscar. Nunca fue por el dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Javier pensó en las manos temblorosas de su hija señalando escaleras arriba. En 2 años de mentiras calculadas. En la satisfacción arrogante en el rostro de Esteban cuando le sugirió que fuera racional. Se trata de asegurarse de que esto no le vuelva a pasar a nadie. Esteban y Daniela intentaron destruirme porque pensaron que me rendiría. Grijalva se gana la vida ayudando a depredadores a robar a socios confiados. Todos necesitan entender que hay consecuencias. Estás hablando de tierra quemada. Estoy hablando de justicia. 2 días después, el artículo de Federico Dávila apareció en la portada de El Informador, consultor local acusado de estafar a inversores y socios. Estaba meticulosamente investigado. Cada afirmación estaba respaldada por la documentación que Javier había proporcionado. Daba nombres Esteban Ferrer, Kevin Grijalva y detallaba sus métodos, su historial de tratos cuestionables. Pero lo que hizo que el artículo fuera devastador fue su ángulo humano. Federico había entrevistado a otros 3 empresarios que habían sido víctimas de las tácticas de disolución hostil de Grijalva, siempre siguiendo el mismo patrón: hacerse amigo, traicionar, saquear legalmente. La cara de Esteban estaba por toda la sección de negocios, con aspecto culpable en una foto en la que le habían pillado haciendo una mueca en un evento benéfico. El Tribunal de la Opinión Pública dictó su veredicto antes del almuerzo. Al anochecer, los clientes restantes de Bravo y Ferrer habían rescindido sus contratos con Esteban y se habían puesto en contacto directamente con Javier,
preguntándole si consideraría continuar sus relaciones de forma independiente. Grupo Consultor Ferrer murió oficialmente antes de haber nacido. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La declaración de quiebra fue lo primero. Esteban, ahogado en deudas y honorarios legales, no tuvo otra opción. Los préstamos del casino vencieron, y la gente a la que debía no estaba dispuesta a esperar mientras él resolvía sus problemas legales. Según Tomás Medina, que continuó vigilando la situación, Esteban tuvo que vender su apartamento, su coche, todo lo de valor. Se mudó a un estudio en una zona de la ciudad donde una vez había descartado clientes por no ser de nuestro perfil demográfico. Pero Javier no había terminado. Los documentos que Esteban había robado durante el allanamiento eran falsificaciones cuidadosamente plantadas que incluían lo que parecían ser comunicaciones entre Esteban y Grijalva sobre sobornar a un funcionario de la ciudad para obtener decisiones de zonificación favorables. Completamente inventado, pero lo suficientemente convincente como para que cuando Esteban intentó usarlos para desviar la atención de sus propios crímenes, solo se implicó a sí mismo en algo peor. La falsificación era obvia para cualquiera que mirara de cerca, pero Esteban no miró de cerca. Estaba desesperado, acorralado, y jugó exactamente la carta que Javier le había dejado. Cuando la oficina del fiscal del distrito investigó la acusación de soborno, determinaron rápidamente que los documentos eran falsos, lo que significaba que Esteban acababa de presentar pruebas falsas a las autoridades, añadiendo obstrucción a la justicia a su creciente lista de problemas. Daniela intentó distanciarse, alegando que había sido manipulada por Esteban, pero los correos electrónicos y mensajes que Javier había recuperado contaban una historia diferente. Había sido una participante activa y voluntaria. El proceso de divorcio se convirtió en un asunto de dominio público. Óscar Montes presentó pruebas de su fraude empresarial, los préstamos falsificados, el engaño sistemático. La decisión del juez fue inequívoca. Javier obtuvo la custodia total de Jimena, la casa y todos los bienes gananciales. A Daniela se le ordenó devolver su préstamo empresarial fraudulento, lo que efectivamente la llevó a la bancarrota. Volvió a Querétaro, a vivir con su madre, Esperanza, trabajando en una tienda para pagar sus deudas. Pero el golpe más cruel llegó cuando su madre llamó directamente a Javier. «Cría a mi hija para que fuera mejor que esto», dijo Esperanza, su voz cargada de vergüenza. «Lo que te hizo a ti, a esa hermosa niña, lo siento, no es suficiente, pero de todos modos lo siento». «Gracias, señora Flores. Quiero que sepas que no le estamos dando dinero. Necesita afrontar lo que ha hecho. Y si Jimena necesita algo, llámame. Sigue siendo mi nieta y se merece algo mejor que este lío». Fue la única nota de gracia en todo el sórdido asunto. Kevin Grijalva se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. El artículo le había traído una atención que no deseaba. El Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación sobre sus prácticas comerciales. 2 antiguos clientes se presentaron con acusaciones de fraude. Su carrera, construida sobre la disolución depredadora de sociedades, se estaba desmoronando. En un último movimiento desesperado, Grijalva intentó demandar a Javier por difamación. El caso fue desestimado en cuestión de semanas, siendo la verdad una defensa absoluta contra tales reclamaciones. 3 meses después de aquella mañana en que Jimena le había rogado que se quedara en casa, Javier estaba de pie en la oficina vacía que una vez había sido Bravo y Ferrer. El espacio resonaba, despojado de muebles, listo para un nuevo inquilino. Óscar Montes estaba a su lado. «Lo conseguiste. Contra todo pronóstico, saliste ganando». «¿Lo hice?» Javier miró a su alrededor, al vacío. «Mi matrimonio se ha acabado. Mi socio resultó ser mi enemigo. Mi hija vio cosas que ningún niño debería ver. Pero la protegiste. Te protegiste a ti mismo. Y te aseguraste de que quienes te hicieron daño afrontaran las consecuencias». Óscar hizo una pausa. «Algunos podrían decir que fuiste demasiado lejos. Algunos podrían». «¿Tú lo crees?» Óscar lo consideró. «Creo que te defendiste de gente que intentó destruirte usando todas las ventajas que tenían. Simplemente resultó que eras más listo que ellos. Si eso está mal, entonces todo el concepto de justicia es erróneo». El teléfono de Javier vibró. Un mensaje de Jimena, que estaba en casa de Leticia Dávila. «¿Podemos cenar pizza?»
¿Y podemos ver la película del pulpo? Sonrió. Tengo que irme. Mi hija quiere pizza. Ve con ella. De eso se trataba todo esto, al fin y al cabo. Capítulo 9, Arquitecto del Mañana. 6 meses después, Javier Bravo estaba de pie en una nueva oficina, más pequeña que la anterior, pero enteramente suya. El letrero en la puerta decía, Consultoría Estratégica Bravo. Había reconstruido desde cero, manteniendo solo a los clientes que habían solicitado específicamente seguir trabajando con él. El negocio era más ágil, más enfocado y totalmente bajo su control. Pero lo más importante, creó algo nuevo, un servicio de consultoría específico para emprendedores que han sido víctimas de adquisiciones hostiles, socios depredadores o fraude empresarial. Lo llamó el Proyecto Fénix. Su primera clienta fue una mujer llamada Cristina Herrera, cuyo socio había intentado la misma jugada en la que Grijalba se especializaba. Javier había identificado el patrón a tiempo, la ayudó a documentarlo todo y estableció una fortaleza legal que hizo imposible la adquisición hostil. Ella se fue con su empresa intacta y su socio depredador enfrentando cargos. Me salvaste la vida, le dijo Cristina durante su última reunión. No solo mi negocio, mi vida de verdad. He estado donde tú estás, dijo Javier simplemente. Sé lo que se necesita para defenderse. En casa, Jimena prosperaba. El trauma de aquel terrible día se había desvanecido, reemplazado por la seguridad de saber que su padre siempre la protegería. Todavía tenía sus momentos intuitivos, advirtiéndole antes de que surgieran problemas menores, sintiendo cuando las personas no eran de fiar. Había aprendido a escuchar. Papá, preguntó una noche mientras lavaban los platos. ¿Todavía piensas en mamá a veces? Tú sí. Sí. La echo de menos, pero también estoy un poco enfadada con ella. Está bien. Puedes sentir ambas cosas. ¿Crees que alguna vez pedirá perdón? Javier secó un plato, considerando sus palabras con cuidado. Quizás. Pero incluso si lo hace, no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Algunas decisiones lo cambian todo. Como tus decisiones lo cambiaron todo para el señor Ferrer y el señor Grijalba. Niña lista. Me aseguré de que afrontaran las consecuencias de sus acciones. Eso es diferente. Lo es. Sí. Porque ellos hicieron daño a la gente a propósito. Yo me aseguré de que no pudieran hacerle daño a nadie más. Jimena pensó en eso. Vale, eso tiene sentido. Sonó el timbre. Tomás Medina estaba en el porche, con aspecto incómodo. Deberías ver esto, dijo, entregándole a Javier una delgada carpeta. Dentro había un recorte de periódico de un diario de Querétaro. Daniela Lugo había vuelto a usar su apellido de soltera, había sido arrestada por fraude con cheques. Poca cosa, pero sugería que no había aprendido nada de su caída anterior. Está trabajando en una tienda, robando de la caja para pagar deudas, dijo Tomás. Pensé que debería saberlo. Javier no sintió nada. Ni satisfacción, ni lástima, solo la observación distante de alguien que ve una tragedia desarrollarse desde una distancia segura. Gracias por informarme. ¿Eso es todo? ¿Ningún comentario? ¿Qué podría decir? Ella tomó sus decisiones. Está viviendo con las consecuencias, como todos nosotros. Después de que Tomás se fuera, Javier se quedó en el despacho de su casa, mirando la foto enmarcada en su escritorio. Era de la fiesta del 8º cumpleaños de Jimena, solo ellos dos en el zoológico, su rostro iluminado de alegría mientras observaba la exhibición de pulpos que la había fascinado desde el documental. Eso era lo que importaba. No la tierra quemada que había dejado atrás. No los enemigos que había derrotado. Este momento, esta hija, esta oportunidad de reconstruir algo mejor. Su teléfono sonó. Un nuevo cliente potencial recomendado por Cristina Herrera, otro emprendedor que estaba siendo el objetivo de un socio depredador. Señor Bravo, espero que pueda ayudarme. Mi socio ha estado actuando de forma extraña, y creo que está planeando algo. Javier cogió su cuaderno, el mismo que había usado para arquitectar la caída de Esteban y Daniela. Pero esta vez, usaría esas habilidades para construir en lugar de destruir. Cuéntemelo todo, dijo. Empiece desde el principio. Mientras el cliente hablaba,
Javier tomaba notas, identificando ya patrones, viendo las vulnerabilidades, diseñando la contraestrategia. Esto era lo que siempre se le había dado mejor, arquitectar resultados. Solo necesitaba aprender cuándo construir y cuándo demoler. Afuera, la lluvia tamborileaba contra las ventanas. El clima de Guadalajara, constante y purificador. Jimena estaba en su habitación haciendo los deberes, segura y feliz. Esteban estaba arruinado, enfrentando múltiples demandas y bajo investigación federal. Grijalva había sido inhabilitado y se enfrentaba a un juicio por fraude. Daniela estaba en Querétaro, quemando lo que quedaba de su vida una mala decisión tras otra. Y Javier, él le estaba enseñando a su hija a confiar en su intuición, ayudando a otros a evitar las trampas en las que él había caído, y construyendo algo mejor sobre las ruinas de la traición. Algunos podrían llamarlo venganza. La oficial Valdés probablemente diría que se había acercado peligrosamente a cruzar límites que no deberían cruzarse. Pero Javier lo llamaba justicia. La clase de justicia que tienes que arquitectar tú mismo cuando las personas en las que confiabas deciden convertirse en tus enemigos. La clase en la que ganas no por volverte como ellos, sino por ser mejor, más listo y más paciente. La clase en la que al final, puedes mirar a tu hija y saber que luchaste por ella sin perderte a ti mismo. Papá, llamó Jimena desde su habitación. ¿Me ayudas con los deberes de matemáticas? Voy, cariño. Cerró el cuaderno y fue a ayudar a su hija con las fracciones, dejando atrás las ruinas de su antigua vida y adentrándose por completo en el futuro que había construido. Un movimiento cuidadoso y calculado a la vez. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si os ha gustado esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.